Hablamos ahora del cambio climático, todo lo que está sucediendo en distintas partes del mundo con inundaciones, lluvias torrenciales, y esto es lo que tiene que ver en Brasil, por ejemplo, un fenómeno meteorológico inusual que ya ha provocado 31 muertos y 6.000 evacuados. Es otro claro ejemplo de las consecuencias del cambio climático. Un ciclón fuera de lo común en el sur de Brasil se cobró esas víctimas que detallaba recién. 31 muertos y a su vez 6.000 evacuados. El fenómeno climático causó destrozos y dejó poblaciones sumergidas, mientras decenas de rescatistas intentan llegar a las zonas incomunicadas, donde aún quedan miles de personas aisladas. Temen que la cifra de víctimas fatales ascienda a medida que comienza a bajar el agua. Las abundantes lluvias y los fuertes vientos afectaron a 70 municipios y a más de 52.000 personas en Río Grande del Sur. También fue castigado el estado de Santa Catarina. Se trata del más reciente de una serie de desastres climáticos que suceden en los últimos meses en Brasil. Desde junio pasado, Río Grande del Sur sufrió 4 ciclones, siendo este el más mortífero. Bien, Claudio, y tenemos que hablar, por supuesto, también del Mediterráneo, de Grecia, y una frase que es cada vez más común: fenómenos extremos jamás visto. Eso es lo que está sucediendo también en Grecia, que al menos ha dejado 2 muertos. Por supuesto que se lamentan siempre las víctimas, pero teniendo en cuenta realmente lo extremo que ha sido este fenómeno, allí estamos viendo la cantidad de agua que ha caído, los ríos desbordados que se han llevado todo lo que iban encontrando a su paso. Verdaderamente al menos 2 muertos parece poco en relación a lo que el desastre que provocó. Allí estamos viendo una ruta absolutamente destrozada, incluso llegando al casco histórico de diversos pueblos griegos. Una tormenta verdaderamente inusitada y extrema, y como decíamos, parece ser cada vez más común. Ya no parecen ser tormentas extraordinarias, sino tormentas que son mucho más frecuentes. Sí, y recordar también lo que pasaba en Grecia hace semanas atrás, cuando incendios y también por la ola de calor que incentivaba más allí el fuego, consumió una superficie 3 veces superior a lo que es la superficie de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, consumiendo bosques y todo eso. Bien, una alerta por parte del secretario general de Naciones Unidas: el colapso climático ha comenzado, dijo Ariel. Exactamente, Claudio, porque agosto ha sido el agosto más caluroso que se tenga registro, y esto cierra ya el verano más caluroso de la historia, si tomamos el hemisferio norte, claro, junio, julio y el mes de agosto. ¿Y qué conlleva esto? Todo lo que estamos contando recién, todo lo que sucedió en Grecia, como los incendios en España, lo que pasó en Turquía, lo que sucedió en Estados Unidos y sigue sucediendo también con incendios e inundaciones, incluso en Canadá. Bueno, la cuestión es que ya la temperatura del planeta empieza a elevarse de manera mucho más acelerada de la que se tenía previsto a esta altura de los tiempos. Incluso un récord que, si no se toman las medidas necesarias para poder retrotraer lo que está sucediendo, va a ser superado probablemente de manera muy rápida. Estamos ante una situación de colapso climático, fue exactamente lo que dijo el secretario general de las Naciones Unidas. Bien, vamos a hablar con un especialista. Leo Marabal está con ella allí en Benavides para que nos amplíe un poco este concepto, esta definición del secretario general de Naciones Unidas. Leo. Estamos con Matilde Rusticucci, ella es especialista en cambio climático. Matilde, recién veíamos las imágenes, olas de calor, temporales de lluvia, el deshielo de los polos, más huracanes. La pregunta es, 2 preguntas quería hacerte para arrancar. Por un lado, ¿hay forma de revertir esto? Y por otra parte, ¿qué le decimos a aquellos dirigentes de todo el mundo que todavía niegan el cambio climático? Bueno, sí, claramente hay formas de revertir esto, sobre todo de desacelerar el proceso, porque este cambio climático se está produciendo cada vez más rápido y lo que podemos hacer primero es desacelerarlo. ¿Y qué le deberíamos decir a los dirigentes del mundo que niegan el cambio climático? Por suerte cada vez hay menos dirigentes que lo niegan, porque es una evidencia, es evidente, se está mostrando. El secretario general de Naciones Unidas lo manifiesta con estas palabras grandilocuentes para llamar la atención, porque
lo que hay que hacer es dejar de emitir estas cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Doctora Rusticucci, Claudio Rigoli. ¿Hay una diferencia en el cambio climático, lo que puede o lo que está sucediendo en el hemisferio norte con respecto al hemisferio sur? ¿O cuando hablamos de cambio climático abarca toda la superficie del planeta? Cuando hablamos de cambio climático, nosotros siempre hablamos de lo que le pasa a todo el planeta. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el hemisferio norte es un hemisferio más continental que oceánico. El hemisferio sur es más oceánico que continental. Claro. Por lo tanto, los calentamientos, enfriamientos son más intensos en el hemisferio norte. Este verano que ellos están sufriendo, que está terminando pero que todavía no ha terminado en el hemisferio norte, les trajo una sucesión de olas de calor, incendios y todos los eventos climáticos extremos que mencionaron, porque justamente al ser tan continental reacciona más rápidamente a los cambios climáticos. Pero los dos hemisferios están sujetos a los impactos del cambio climático. Doctor, sí, perdón, Claudio. Doctora, ¿de qué se tratarían estas medidas que hay que tomar? Porque da la sensación que la situación sigue empeorando, o sea, no se produce esa desaceleración del fenómeno. Claramente no se produce porque no se toman las medidas que se deben tomar. El problema fundamental es la emisión de gases de efecto invernadero que provienen de la combustión de petróleo. Principalmente. El principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono que proviene de la combustión de petróleo. ¿De dónde viene esta combustión de petróleo? Lo estamos utilizando a nivel global para producir energía principalmente. Y los países que necesitan más energía o que más emiten hoy en día son Estados Unidos y China, pero en el pasado Estados Unidos siempre fue el primer país en emitir esta cantidad de gases de efecto invernadero, Europa también. Los países se fueron desarrollando a partir de utilizar energía proveniente del petróleo. Entonces la solución es esa, la solución es dejar de emitir esta cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera para que el sistema pueda desacelerarse. Para eso se hacen acuerdos, el último acuerdo fue el Acuerdo de París, en el cual todos los países se comprometieron a reducir sus emisiones, pero claramente hay países más responsables que otros. ¿Y se cumple eso, doctora, o no? ¿O queda solo en los papeles, en la declaración de buenas intenciones, vamos a reducir o colaborar? ¿O las grandes potencias y los dos más importantes emisores de gases, como Estados Unidos y China, dicen, seguimos como veníamos trabajando hasta el momento y generando toda esa contaminación? Bueno, el Acuerdo de París, la particularidad, digamos, comparado con acuerdos anteriores que se habían hecho, el Protocolo de Kioto, si se acuerdan, que no funcionó. Sí. El Acuerdo de París es un acuerdo entre todos los países que cada país se compromete a reducir sus emisiones. Entonces, eso se hizo, cada país hizo su compromiso, pero cuando se reunieron todos los compromisos de todos los países y se hizo la suma de todas esas emisiones, realmente se sabe que con eso no alcanza, con eso no se llega a las metas que se tenían. Entonces, acuerdos hay, los países están comprometidos, pero muy pocos, sobre todo los países más emisores, ¿no? Doctora, hemos visto ciclones, lluvias torrenciales. ¿Eso se puede llegar a predecir si eso se va a ir incrementando en el futuro y van a ser imprevistos y cada vez con mayor intensidad? Sí, nosotros sabemos que el cambio climático, una principal manifestación del cambio climático es esto, la mayor frecuencia de eventos extremos. ¿Qué son eventos extremos? Son estas lluvias intensas, sequías prolongadas, por otro lado, ciclones más intensos, huracanes en la zona de huracanes más intensos, más frecuentes. O sea, esos lo sabemos y eso lo podemos pronosticar, cada vez se pronostica mejor. Pero lo que nosotros vemos, el resultado, digamos, el impacto final,
es producto de una combinación entre el fenómeno climático, que es un fenómeno climático extremo, y la vulnerabilidad de la población. O cuán preparados estamos para ese fenómeno climático extremo. ¿Cuántos tenemos en nuestros sistemas sanitarios preparados para atender a la gente? O nuestras rutas para recibir la cantidad de lluvia que está prevista, por ejemplo. A propósito de eso, doctora, ¿el fenómeno del Niño puede llegar a traer mayores problemas que lo que trae habitualmente, teniendo en cuenta este contexto de cambio climático? Fenómeno del Niño que tengo entendido que estamos ingresando, ¿no? Claro, estamos ingresando en un fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño es un fenómeno que ocurre en el Pacífico tropical, es un calentamiento de las aguas, lo opuesto a la Niña que hemos tenido durante los últimos años, que en nuestro país en particular lo que nos trae es mayor cantidad de lluvias en la primavera, septiembre, octubre, noviembre principalmente, lluvias extremas en la zona mesopotámica o la zona centro-noreste de nuestro país. Esa es la principal manifestación en nuestra región de este fenómeno del Niño. Este fenómeno del Niño en otros países, en otras regiones, genera otras cosas, puede generar sequías en otros lugares, porque si acá llueve más. Lo que nosotros tenemos que estar atentos es a cómo va evolucionando este Niño, porque si bien puede traer más lluvia de lo normal, con lo cual en algunos lugares la zona productiva se puede ver beneficiada, también puede traer inundaciones. También puede traer inundaciones, sobre todo en las zonas ribereñas. Entonces, tenemos que seguir monitoreando el pronóstico del clima, el pronóstico del tiempo para nuestra región, atentos a este fenómeno del Niño. Doctora Matilde Rusticucci, muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento. Y lo de Marra, ¿no?